Tiempo, por tanto, de adentrarnos en los temas más candentes del día del tablero internacional. Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, si hay algo con lo que amanecemos esta mañana son con los ecos de esa larga entrevista de Vladimir Putin y lo que era también ese mensaje esperado de alguna manera, lo que estudia Rusia después de ver cómo los países occidentales dejan a Ucrania disparar a territorio ruso con sus armas y señalando cómo él lo que puede hacer es llevar sus armas a emplazamientos que podrían mirar, ¿no?, a esos sitios, a esas infraestructuras claves de esos armamentos que usa Ucrania. ¿Cuál es la amenaza que encierra, qué riesgo se desprende de las palabras de Putin? El mayor riesgo es que Putin y todo el conjunto de personas que le rodean puedan interpretar que eso es un ataque o equivale a un ataque realizado por países de la OTAN y por lo tanto pueda determinarse en responder contra los países que están suministrando armamento a Ucrania. Ese es el mayor riesgo, es incluso lo que ha verbalizado el señor Putin en estos días. Y si nos remitimos a lo que es el Tratado del Atlántico Norte, en realidad no sería un ataque de la OTAN, son países que individualmente están facilitando medios, incluidos los aviones F-16, que también han sido autorizados para actuar sobre territorio ruso. Respecto de otros países, por ejemplo Francia, ya lo hemos oído en varias ocasiones al señor Macron, la posibilidad de que haya soldados franceses dentro del territorio ucraniano, no en la línea del frente, sino formando a soldados ucranianos, y el conocimiento que tuvimos ayer de cómo se está estudiando por parte de Estados Unidos eventuales corredores, corredores geográficos, en caso de que, escalara el conflicto a un nivel más internacional del que ya lo está. Precisamente es sobre el nivel de la escalada, sobre el nivel de cuál podría suponer la respuesta de Vladimir Putin. Lo que decía en esa entrevista es cómo sería un disparate pensar que Rusia pudiera lanzar un ataque contra los países de la OTAN precisamente por esa envergadura, por los potenciales militares. No sé hasta qué punto es un discurso en el que quiere rebajar la tensión o hasta qué punto es simplemente un discurso de respuesta, pero al mismo tiempo van acompañado de esas amenazas a esos ataques. Sí habla de países europeos, sí habla de países de la OTAN y por lo tanto esas palabras se quedan un poco vacías. Bueno, esperemos que estén vacías, ¿no? Por lo que supondría un enfrentamiento con algún país de la OTAN. En el momento que atacara dentro de un territorio de un país de la OTAN respondería como un bloque de defensa que es, y estamos hablando de 30 de los países más potentes del mundo, con potencia nuclear, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la escalada verbal siempre es preocupante, entre otras cosas, porque en Rusia no hay una rendición de cuentas, hay una autocracia, disfrazada de una especie de democracia donde se eliminan a los opositores antes de que lleguen las elecciones, y por lo tanto yo creo que no cometería la locura de iniciar una guerra contra la OTAN. Entre otras cosas porque yo creo que China, en ese papel de mediador, va a jugar mucho más en las próximas semanas. Yo estoy convencido de que, ahora hacen una entrevista a Todd, uno de los mejores analistas, 16 años antes predijo cómo iba a ser la caída de la Unión Soviética y ahora apunta a una pérdida de la guerra por parte de Ucrania. Yo creo que solo esta guerra se parará o bien porque un país ha conseguido las victorias que necesita. Putin puede argumentar en cualquier momento, puesto que no empezó siendo una guerra, sino una operación militar especial, puede establecer que ya ha tenido los beneficios que pretendía, porque nunca hemos sabido con claridad, más allá de la desnazificación, esas palabras pantagruélicas que en realidad no nos decían nada. En realidad yo creo que esta guerra va a vivir una intensificación en el frente después de
las ayudas que se están recibiendo por parte de diferentes países europeos y de Estados Unidos y Reino Unido, creo que va a entrar en una fase de intensificación que nos puede llevar hasta el verano. Y la salida es muy complicada, puesto que o bien se hace una negociación donde se asuman determinadas pérdidas por parte de Ucrania, o esto va a continuar. Es una guerra que puede ser de larga data. Está señalando, Chema, de alguna manera, cómo Xi Jinping, como China, va a elevar su papel de mediador en las próximas semanas. Unas próximas semanas en las que el primer movimiento suyo ha sido no va a la conferencia de Ginebra. Biden tampoco va. Biden va a ver a Zelensky ahora en los actos de Normandía. Se va a anunciar un nuevo paquete armamentístico. En ese juego de la diplomacia en el que China va a elevar la voz, en el que Biden quiere trasladar su apoyo, pero que al mismo tiempo necesita acabar con el conflicto, en ese balance de fuerzas, ¿cuál es el escenario realmente, sobre todo mientras se está dibujando ese orden mundial? Bueno, yo insisto, es una opinión personal, pero razonada. Insisto en que China, que está peleando por ser el hegemón mundial, y lo está consiguiendo en algunos aspectos, desde luego, se está incrementando como potencia militar de una manera muy acelerada. Yo creo que China, más allá de sus acciones, China no se suele meter en guerras entre partes, pero China yo creo que necesita que esa guerra se detenga y necesita tener un papel mediador decisivo. Por lo tanto, China va a estar presente, no con Xi Jinping, pero va a estar presente con el mediador que ha utilizado hasta ahora. Yo creo que China, si consigue de una vez por todas el que se genere un armisticio, un alto el fuego estratégico, en definitiva, si consigue que esa guerra entre en declive, va a adquirir un papel relevante como potencia con capacidad de intervenir y de forzar determinadas situaciones más beneficiosas para sus intereses. China pelea por sus intereses. Europa queda como un actor que ha sido beligerante o ha formado parte de manera indirecta como un beligerante dentro del conflicto y por lo tanto sus aportaciones serán muy tenidas en cuenta, evidentemente, pero realmente tiene que ser una potencia exógena completamente al conflicto la que pueda intervenir. Y yo creo que en relación con los dos actores implicados en este conflicto, las dos únicas potencias que pueden, en fin, doblar la voluntad de uno y de otro es China y es Estados Unidos. China en relación con Rusia y Estados Unidos en relación con Ucrania. De todas formas, están surgiendo algunas dificultades en esas relaciones estratégicas que se firmaron entre Rusia y China para crear un gasoducto que vaya directamente y en estos momentos ha habido un parón en ese proyecto, puesto que China está aprovechando la oportunidad para que ese suministro sea muchísimo más barato y los costes, desde luego, no parecen que sean aceptables de entrada por parte de Rusia. Esto es un mundo complejo, hay que mirarlo, es poliédrico y hay que mirar muchos lados de ese poliedro, pero yo creo que la iniciativa que se va a celebrar en Suiza creo que puede aportar, en fin, algunas ideas para caminar hacia un alto el fuego, por lo menos, y para mí sigue siendo evidente que China debe ser va a ser el actor protagonista que doble la voluntad, que convenza a Putin de que este conflicto ya no puede continuar. Entre otras cosas porque Rusia es la fábrica del mundo y necesita que haya una cierta estabilidad económica en Europa y demás, donde se encuentran sus mayores compradores. Mirando precisamente, por terminar un poco el análisis de lo que han sido las palabras de Putin, también, por supuesto, ha mirado a Estados Unidos, ese apoyo a Ucrania. Ha dicho también, dice, bueno, si deja de mandar armas, lo mismo en unos meses se acabaría el conflicto y señalando cómo no va a interferir en las elecciones de Estados Unidos y que trabajaría con cualquiera de los presidentes que ocupe el despacho oval, hablando además de Donald Trump. No sé, un posible cambio, ¿cómo puede facilitar
una resolución del conflicto o seguiría en la misma política de enfrentamiento frente a Rusia? La política internacional de Estados Unidos responde a más largos plazos que las propias administraciones. Quiero decir, cuando Donald Trump da un paso verdaderamente interesante y que ahora está, digamos, funcionando pero de forma más soterrada con los acuerdos de Abraham, reconociendo, por ejemplo, la marroquinidad del Sáhara, abriendo la puerta al reconocimiento mutuo entre países como Arabia Saudí y el propio Israel. Yo creo que Donald Trump va a ser pragmático y yo creo que la política exterior, como en el caso de los acuerdos de Abraham, muchos decían que Biden se los iba a cargar y no solamente no ha sido así, sino que se trabaja intensamente porque esos acuerdos de Abraham se mantengan estables. ¿Que Rusia no vaya a influir en elecciones? Pues mira, no lo creo. Yo en realidad creo que Rusia lleva una dinámica desde hace bastantes años. A través de elementos proxy, puede ser cibernético, puede ser a nivel de inteligencia de factor humano o de otro tipo, pero yo creo que sí, que Rusia ha intentado influir, es una guerra de influencia. Dentro de esta hibridez de lo que es ahora los conflictos bélicos, ha intentado influir, desplegar un tipo de guerra que antes se llamaba psicológica, ahora llamamos guerra de influencia. Yo creo que lo intentó, lo realizó incluso en el pasado en Estados Unidos, creo que lo intenta en Europa, con más o menos éxito, pero es un hecho. Otra cosa es que se le pueda imputar a Rusia a acciones concretas. Yo creo que eso es muy difícil probar, pero sin lugar a dudas a mí no me convence las manifestaciones de Putin, entre otras cosas, porque dijo que no iba a invadir Ucrania hasta el último momento, hasta que la invadió. Hizo saltar por los aires la Carta de Naciones Unidas, Helsinki, todo, hizo saltar por los aires todo. Y por lo tanto está en una posición de una acción ilegítima, completamente ilegítima, que no ha convencido incluso a muchos rusos y que por supuesto ha logrado algo contrario a lo del esperado, aunque faltaría mucho por hacer, pero ha cementado la Unión Europea y ha cementado la OTAN, que estaba en horas bajas. Y recordemos ahora mismo, es preciso reconocer, o por lo menos recordarle a la gente, que la Unión Europea desde el Tratado de Lisboa se conforma también como una unidad de defensa bélica. En el artículo 42.7 del Tratado de la Unión se comprometen todos los países miembros de la Unión a aportar todas sus posibilidades, todas sus capacidades para defender a un país miembro de la Unión Europea que haya sido atacado por un tercero. Esto nos induce a pensar que Putin no puede plantearse una guerra contra la OTAN. Es imposible, o sea, la OTAN es muy, muy superior por el conjunto de países que son y demás, es muy superior en capacidades y yo creo que además la OTAN ha elaborado una inteligencia muy precisa respecto de los objetivos que podrían ser atacados en caso de que se declarara una guerra a ese altísimo nivel. Pero recordemos que todos nos veríamos envueltos en esto, es decir, no seríamos ajenos. Ninguno de los que estamos oyendo o participando en este programa no seríamos ajenos a esa guerra y supondría la movilización de muchos recursos materiales, pero sobre todo humanos. Pues Chema Gil, ha sido un verdadero placer, como siempre, este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Pues feliz jornada, feliz negocio, solamente aprovechando que estamos muy cerca de lo que ha sido el aniversario del héroe del monopatín. Recordemos a Echevarría, el chaval que en vez de huir salvó la vida de policías y de una pareja luchando con un monopatín contra terroristas en Londres y acabaron la vida con él. Entonces me permito simplemente animar a los oyentes, a los televidentes, a los que nos ven, a que tengan un recuerdo por este joven que hace unos días cumplió el 7º aniversario de su muerte. Pues sí, está bien esas menciones, ¿no? Recordar a quien deja esa buena labor. Hay muchas buenas personas en el mundo. Muchísimas gracias, Chema. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta pronto.